Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la memoria obligatoria de San Pablo Miki y compañeros mártires. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 47, versículos 2 al 11. Como se separa la grasa en el sacrificio de comunión, así David fue separado de entre los hijos de Israel. Jugó con los leones como si fueran cabritos y con los osos como si fueran corderos. ¿Acaso no mató de joven al gigante y quitó el oprobio del pueblo, lanzando la piedra con la honda y abatiendo la arrogancia de Goliat? Porque invocó al Señor Altísimo, quien dio vigor a su diestra para aniquilar al potente guerrero y reafirmar el poder de su pueblo. Por eso lo glorificaron por los 10,000 y lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciéndole la diadema de gloria. Pues él aplastó a los enemigos del contorno, aniquiló a los filisteos sus adversarios, para siempre quebrantó su poder. Por todas sus acciones daba gracias al Altísimo. El Santo, proclamando su gloria, con todo su corazón entonó himnos, demostrando el amor por su Creador. Organizó coros de salmistas ante el altar y con sus voces armonizó los cantos. Y cada día tocarán su música. Dio esplendor a las fiestas, embelleció las solemnidades a la perfección, haciendo que alabaran al santo nombre del Señor, llenando de cánticos el santuario desde la aurora. El Señor le perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Palabra de Dios. Salmo 17. Bendito sea mi Dios y Salvador. Perfecto es el camino de Dios, purísima es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Juan el Bautista es asesinado. Su valentía para proclamar la verdad frente a los poderosos lo llevó a su decapitación. En la Iglesia y en el mundo, incluso a costa de la persecución y la incomprensión, debemos dejarnos llevar por el amor y la verdad. A menudo perdemos la valentía de la profecía y para evitar problemas terminamos abrazando la mentira. Los numerosos cristianos que sufren en el mundo por su fe, los numerosos mártires que dan su vida antes que traicionar la verdad, nos hacen palidecer y avergonzarnos de nuestro cristianismo de salón, cristianismo mediocre y superficial, que queremos acomodar a nuestros propios modos de entender y conveniencias,
reclamando compensaciones, comodidades y privilegios, y usando el nombre de Jesús a interpretaciones acomodadas y sin ninguna objetividad histórica o teológica, como lo ha hecho el presidente en estos días y como hacen muchos gobernantes solo por llamar la atención populista y crear caos y confusión. A menudo somos nosotros quienes denunciamos los errores de los demás simplemente por el gusto de hablar de ellos y destruir su reputación. Debemos pedirle al Señor, por intercesión de Juan el Bautista, la valentía para luchar por la verdad, para saber corregir por amor a la verdad. Cuando percibimos algo que no se ajusta a la palabra de Dios, estamos llamados a corregirlo en la verdad del Evangelio, y esto no porque seamos jueces de nuestros hermanos, sino al contrario, porque los amamos y queremos ganarlos para el Señor. Si nuestro hermano hace algo que no concuerda con las Escrituras, debemos decírselo. Nuestro mensaje no puede ser diferente al de Juan. Esta también debe ser nuestra actitud en el mundo. No podemos fingir que no pasa nada, sonriendo a quienes nos presentan cosas y situaciones que no se ajustan a la voluntad de Dios. Debemos pedirle al Señor la fuerza y a veces el valor para decir, no es lícito. Por eso Jesús dice cuando le piden que haga callar a los apóstoles, pero Jesús les contestó, les digo que si estos se callan, las piedras gritarán. Lucas 19:40. Y Pablo dice en 1 Corintios 9:16, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Dice el padre Silvio Longobardi, el evangelista también dice que Herodes escuchó a Juan con gran agrado, aunque añade que no faltó la perplejidad. También en este caso es interesante examinar el verbo griego aporeo. Indica una persona insegura, alguien que no sabe qué camino tomar. A primera vista, esto puede parecer una actitud positiva. Evoca a alguien que se cuestiona y se deja interpelar por los acontecimientos. En realidad describe a una persona incapaz de tomar decisiones, una incertidumbre patológica que la mantiene prisionera de sus pensamientos. Herodes no logra decidirse, pero cuando se trata de defender una promesa absurda hecha a una joven, usa su inmenso poder para condenarlo a muerte, sin pensárselo dos veces. La indecisión sobre las cosas serias de la vida conduce inevitablemente a decisiones dictadas por la superficialidad o la conveniencia. Hasta aquí el padre Silvio Longobardi. Profundizando en el Evangelio. El Evangelio de hoy describe cómo Juan el Bautista cayó víctima de la corrupción y la arrogancia del gobierno de Herodes. Murió sin ser juzgado durante un banquete ofrecido por Herodes con los líderes del reino. El texto proporciona mucha información sobre la vida de Jesús y la forma en que los poderosos de la época ejercían el poder. Desde el comienzo del Evangelio de Marcos vemos una situación de incertidumbre. Él había dicho, después de que Juan fue arrestado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. En el Evangelio de hoy, casi de repente, nos enteramos de que Herodes ya había matado a Juan el Bautista. Entonces el lector se pregunta, ¿qué hará entonces con Jesús? ¿Correrá la misma suerte? Además de evaluar las opiniones del pueblo y de Herodes sobre Jesús, Marcos plantea otra pregunta, ¿quién es Jesús? Esta última pregunta se profundiza a lo largo del Evangelio hasta recibir la respuesta definitiva del centurión al pie de la cruz. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos 15:39. ¿Quién es Jesús? El texto comienza con un repaso de las opiniones del pueblo y de Herodes sobre Jesús. Algunos asociaban a Jesús con Juan Bautista y Elías. Otros lo identificaban como un profeta, es decir, alguien que hablaba en nombre de Dios, que tenía el valor de denunciar las injusticias de los poderosos y que sabía inspirar esperanza a los pequeños. La gente intentaba comprender a Jesús a partir de lo que ellos mismos sabían, creían y esperaban. Intentaban encuadernarlo según los criterios familiares del Antiguo Testamento, con sus profecías y esperanzas, y de la tradición de los antiguos, con sus leyes. Pero estos criterios eran insuficientes. Jesús no encajaba en ellos, él era más grande. La causa del asesinato de Juan. Galilea, la tierra de Jesús, fue gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande desde el año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo, en total 43 años. Durante toda la vida de Jesús hubo cambios en el gobierno de Galilea.
Herodes Antipas era el amo absoluto de todo. No escuchaba a nadie y hacía lo que quería. Pero quien realmente gobernaba en Palestina desde el año 63 a.C. era el Imperio Romano. Herodes, para no ser depuesto, intentó complacer a Roma en todo. Insistió sobre todo en una administración eficiente que genera ingresos para el Imperio Romano. Lo único que le preocupaba era su propia seguridad y ascenso. Por esta razón, reprimió cualquier tipo de subversión. Flavio Josefo, un escritor de la época, relata que el motivo del encarcelamiento de Juan el Bautista fue el temor de Herodes a un levantamiento popular. A Herodes le gustaba que lo llamaran benefactor del pueblo, pero en realidad era un tirano. Lucas 22:25. La denuncia de Juan contra él fue la gota que colmó el vaso y Juan fue hecho prisionero. La conspiración del asesino, el aniversario y el banquete festivo con bailes y orgías. Este fue el escenario donde se forjaron las alianzas. El banquete contó con la presencia de los grandes hombres de la corte, los funcionarios y la gente importante de Galilea. Fue en este contexto donde se planeó el asesinato de Juan Bautista. Juan el profeta era la viva imagen de este sistema corrupto. Por esta razón fue eliminado con el pretexto de una venganza personal. Todo esto revela la debilidad moral de Herodes. Tanto poder acumulado en manos de un hombre que no podía controlarse. En el entusiasmo del banquete y el vino, Herodes, descuidadamente, hizo un juramento a una joven bailarina y, supersticioso como era, creyó que debía cumplirlo. Para Herodes, la vida de sus súbditos no significaba nada. Se deshizo de ellos como si fueran objetos. Marcos relata el acontecimiento tal como sucedió y deja que cada comunidad saque sus propias conclusiones. La superstición, la cobardía y la corrupción caracterizaron el ejercicio del poder de Herodes. ¿Cómo se comportan hoy quienes ejercen su poder sobre otros? ¿Y cómo nos comportamos también nosotros que decimos ser bautizados y creyentes y fieles cumplidores? Somos también nosotros supersticiosos y vivimos una dicotomía en nuestra fe. Digamos una palabra sobre la memoria obligatoria que nos propone hoy la liturgia. El Salmo 126:5 dice que los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Habla de sembrar con lágrimas, pero podríamos decir que no es muy apropiado para los mártires japoneses que hoy celebramos, pues no sembraron con lágrimas sino con alegría. Lo maravilloso de lo que se narra sobre ellos reside precisamente en la alegría que irradiaban sus rostros mientras caminaban hacia el tormento. Tras ser condenados junto con los demás, Pablo Miki escribió sencillamente a un superior de la Compañía de Jesús: hemos sido condenados a la crucifixión, pero no se preocupen por nosotros, pues estamos grandemente consolados en el Señor. Solo tenemos un deseo, que antes de llegar a Nagasaki podamos encontrarnos con un padre de la compañía para confesarnos, asistir a misa y recibir la Eucaristía. Es nuestro único deseo. Vemos en esto la alegría de la esperanza fundada en la fe, que da fruto en la caridad. Evidentemente, solo la fe fue el fundamento de su gran alegría, que también demostraron en la cruz. Ser crucificados con Cristo fue un gran honor para ellos, porque creían con todo su corazón que Cristo se había entregado por ellos y por su salvación. El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. La cruz se presenta ante la fe como la cumbre del amor de Cristo y del amor que podemos darle. En esta fe estaban llenos de esperanza y alegría. Su esperanza no era la recompensa, sino el martirio. Esperaban que Jesús los sostuviera hasta la muerte y les permitiera ofrecer sus vidas con un amor infinito. La idea de imitarlo, entregando la vida por los demás, era motivo de gran júbilo. Para reflexionar sobre su martirio, se podrían usar las palabras de la carta de Pedro: representen la esperanza que hay en ustedes con mansedumbre y respeto. Desde lo alto de la cruz, Pablo Miki continuó predicando a Cristo y dando testimonio de su esperanza. Dijo a los presentes: soy japonés como ustedes, no soy extranjero, y es por mi fe en Cristo que estoy condenado. En la situación extrema en la que me encuentro, pueden creer en mi sinceridad. No pretendo engañarlos y les declaro que no hay camino de salvación sino por la fe en Cristo. Y continuó demostrando que la fe y la esperanza llenaban su corazón de intensa caridad. Cristo quiere que perdonamos a quienes nos hacen daño y oremos por ellos. Por eso perdono a todos los que contribuyeron a nuestra muerte y espero que se conviertan para que también ellos se salven.
y todos sus compañeros también sonrieron y cantaron oraciones desde lo alto de la cruz. Quizás pensemos que a veces es más difícil ser alegre en las circunstancias ordinarias de la vida que en las extraordinarias, donde la gracia nos sostiene de manera especial. Pero tenemos otros ejemplos que iluminan la vida cotidiana. Es sobre su vida cotidiana que San Pablo dice: con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La cruz de Cristo iluminó sus numerosas y nada gloriosas dificultades cotidianas. Él mismo hablaba de tribulaciones humillantes, pero en la fe vio el significado de la profunda unión con Jesús y fue gozoso en la esperanza, paciente en la tribulación, y enseñó este camino de alegría a los cristianos. Pidamos al Señor que nos conduzca a la misma unión vital con Él que vemos en la vida de estos mártires y de tantos otros santos. Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a saber dar razón de nuestra fe y esperanza en la palabra de su Hijo Jesucristo, aunque tengamos que afrontar la contradicción, el rechazo y la muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.